¿Cómo les va? Muy bien. Veamos. Nosotros ya hemos hablado del capítulo 13, el envejecimiento saludable. Esto lo van directamente a utilizar ustedes. Guarden este libro. Les aconsejo porque les va a servir muchísimo en la clase de geriatría. Desde hace algún tiempo atrás se ha instaurado las clases de geriatría cuando lleguen al 5º año, 6º año por allá. Este capítulo les va a servir extraordinariamente. Aparte de que es un libro actualizado, en cuanto a qué es el bienestar, estamos hablando ahí del bienestar desde el punto de vista evaluativo, hedónico. Hemos hablado también de la felicidad y satisfacción con la vida. Hemos hablado de un test, el QLS, salud física y mental, la parte subjetiva. Cuando hablamos de bienestar, hay una parte objetiva y subjetiva, desde luego, ¿no? Hay gente que tiene mucho y quiere tener más y anda amargada en la vida. O gente que no puede dormir de noche, ¿sí? Yo me acuerdo que en el hospital, cuando yo inicié mi residencia, allá en el año 1985, había un señor que ya falleció, ya de edad. Y entonces él tenía aproximadamente, bueno, me acuerdo bien que tenía media docena de hijos. Y obviamente él con el sueldo que recibía, que era aproximadamente más o menos, en esa época en Sucres el sueldo era inferior al de ahora. Tenemos un nivel de sueldo mucho más elevado de esa época. De hecho, si ustedes ven, el Ecuador tiene un nivel de sueldo mucho más elevado que México incluso. El sueldo del médico y del personal paramédico. Y en esa época el señor ganaba aproximadamente $600, como mucho. Y $600 mensuales era lo único que ganaba. O sea, trabajaba él y no tenía otro trabajo. No tenía otros ingresos. Y sin embargo, vivía súper tranquilo. En cambio, conocí a otros médicos, eran médicos. Él no tenía ningún título, era portero del hospital. Ni siquiera había terminado la primaria. Una persona muy inteligente, pero no había tenido acceso al desarrollo escolar por cuestiones económicas. Y ganaba $600 con una familia de 6 hijos. En cambio, conocí médicos que tenían 2 trabajos muy bien remunerados y ganaban mucho dinero y pasaban estresados, con problemas y todo lo demás. Todo lo que ustedes ven, Antonio, ¿no? Cualquier cosa que puedan pensar. Y entonces uno veía esto, el bienestar, ¿sí? Determinante del bienestar, el evaluativo, hedónico y eudamónico, es decir, el índice de satisfacción, y ahí está el QLS. El QLS no lo cita el autor, pero habla de otras escalas de felicidad subjetiva, ¿sí? Factores económicos, desde luego. El dinero es un factor importante, no es algo que no se requiera, ojo. Pero más allá de la satisfacción, como dice el libro, de
lo mínimo necesario. Por ejemplo, que el dinero nos alcance para alimentarnos bien, tener una buena vivienda, acceso a servicios, y de ahí para arriba ya el dinero empieza a ser bastante relativo. Cuando el dinero no alcanza ni para la vivienda, ni para la comida, la salud o acceso a los servicios, ahí estamos hablando de un grado de insatisfacción objetivamente determinado. Pero ya cuando el dinero ya se tiene para todo, se cubre todo, y de ahí más arriba empieza a ganar más la persona y tener lujos y tener todo, la situación se vuelve un poco relativa, ¿no? Los factores sociales igual, ¿sí? Las personas casadas y las que viven en pareja reportan más satisfacción en sus vidas, pero no reportan mayor bienestar. Sin embargo, está totalmente reconocido, comprobado, que una persona que tiene una pareja estable tiene mejor pronóstico de vida, de salud. Además de que vive más, tiene mejor calidad de vida en cuanto a salud. Tiene una pareja que lo controla, le dice, mira, estás haciendo mal, la nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? El estado de salud también depende en parte, la salud en total, tanto física como mental, depende en parte de la parte genética. Eso también hay que tomar en cuenta. Y a lo largo del ciclo vital podemos tener patrones de comportamiento que son muy buenos para la infancia y adolescencia, pero no para la vida adulta. En cada ciclo vital debemos cambiar nuestra conducta para adaptarnos. Eso está totalmente comprobado, ¿no? La situación, familia y escolarización, que está en la primera parte de la vida de uno, la familia y la escolarización seguirá toda la vida. Y la escolarización, sobre todo ustedes y yo también, porque yo tuve 3 títulos, tuve 2 títulos de tercer nivel y tengo 3 títulos de cuarto nivel y voy para otros, necesito otros. Por ejemplo, me gustaría tener un título de cuarto nivel de psicoterapias de tercera generación, que son la terapia cognitivo-conductual expresada en terapia dialéctica y mindfulness. Eso quiero tomar un posgrado, una maestría. También quiero tener una maestría de psicología jurídica en la rama de psicología. Por lo tanto, requiero eso y voy a tomarlo. Posiblemente el próximo ciclo me cambie de profesor a tiempo completo a profesor a tiempo parcial, porque a tiempo completo tengo todas las tardes y todas las noches llenas de materias que dar, ¿no? Entonces tengo que hacer ese cambio, porque hay que adaptarse. Antes, el profesional ya de edad ya no estudiaba. Ahora hay que estudiar hasta el último. Siempre hay algo nuevo, siempre la vida, sobre todo académica, científica, avanza rapidísimo. Por lo tanto, la familia y escolarización para toda la vida. El funcionamiento de la infancia intelectual, conductual y emocional no necesariamente marca al individuo. Eso también hay que tomar en cuenta por factores de bullying, por factores familiares, los propios padres, etcétera, etcétera. Y en la situación de adulto, ingresos de educación y empleo, tampoco es necesario tener empleo. Ustedes pueden trabajar de forma independiente. O sea, los ingresos económicos sí, es una medida. Y la educación. La situación de vida de pareja, las actividades delincuenciales o actividades ilícitas, salud física y salud mental, ahí estamos hablando la satisfacción con la vida. Hay personas que se han vuelto delincuentes, unas por la parte social, obligadas,
otras porque son psicópatas. Todo eso es diferente. Hay que analizar cada persona para establecer de dónde acá viene la criminogénesis que se llama, ¿no? Y el envejecimiento saludable, eso es netamente de geriatría, ¿no? Es un proceso que dura toda la vida porque los patrones de comportamiento deben ser cuidados desde la infancia y adolescencia, y está bien que con el tiempo no va a haber comida o alimentos con glucosa, no va a haber alimentos con nitritos, no va a haber alimentos con preservantes, colorantes, porque muchos de ellos son cancerígenos, ya está comprobado. Y la glucosa, el azúcar, también está comprobado que es un alimento bastante negativo. Entonces, todos esos factores nos sirven para un envejecimiento saludable. Bueno, la conclusión es que la medicina siempre avanza hacia el bienestar, a que el hombre tenga mayor vida y una vida útil, no es que viva más años simplemente cantidad, sino la calidad también, ¿no? Ese es un capítulo agradable que les va a servir para geriatría, capítulo 13. Ahora vamos a hablar de la personalidad con respecto a la salud, ¿no? Para eso es necesario trabajar en general la personalidad desde el punto de vista de psicología. Tenemos otras diapositivas acá. Estamos hablando ya del capítulo 14. Aquí tenemos. Como siempre, pues en Blackboard me salen las diapositivas un poquito alteradas, ¿no? Gracias a... Les pido un poquito de comprensión y de buena voluntad, porque realmente si lo cambio me sale por otro lado chueco, yo no sé qué será. Bueno, entonces tenemos la personalidad, un concepto clave. Ahora bien, ¿a qué llamamos personalidad? A los elementos estables de la persona que no cambian a lo largo del tiempo. Nosotros podemos cambiar todo y hay elementos que no cambiamos, ¿sí? Siempre un individuo, por mucho que cambie, siempre hay elementos que no cambian, ¿sí? Me hace recordar la famosa biografía de Muhammad Ali. Muhammad Ali, ¿alguien sabe quién fue Muhammad Ali? Muhammad Ali, el nombre no le suena. Boxeador, correcto. Posiblemente uno de los mejores boxeadores del mundo, de todos los tiempos, digamos, ¿no? De todos los tiempos. No lo digo yo, lo han catalogado personas que saben de boxeo. Ok. Muhammad Ali se cambió de nombre, se llamaba Cassius Clay. De un estado sureño, él emergió de una familia pobre. De todos los negros en Estados Unidos son descendientes de esclavos, salvo rarísimas y muy contadas excepciones. Los negros de Estados Unidos son descendientes de esclavos. Fueron llevados sus ancestros en barcos negreros desde el África, llevados a la fuerza, pues capturados. Ahora bien, los negros recibían nombres de los amos cuando eran esclavos, y a los amos les encantaba ponerles nombres romanos. Ustedes pueden leer la historia, sobre todo en el sur. El norte era antiesclavista por su situación capitalista e industrial. No le convenía tener esclavos, sino trabajadores a sueldo. En el sur, por ser países agrícolas principalmente, plantaciones de tabaco y otras más, mantenían esclavos. Eran naciones esclavistas del sur de Estados Unidos. Cuando hubo la guerra civil, obviamente se desapareció la esclavitud. Pero algunas familias mantenían esa costumbre de ponerles nombres de los antiguos romanos a sus hijos.
Y fue así que Cassius Clay, Cassius es un nombre latín, en latín Cassius, de un nombre romano antiguo. Y claro, él ganó el campeonato olímpico en Roma, allá por los años 60, campeón olímpico de pesos pesados, Cassius Clay. Llegó a su tierra natal con eso y él dejó el boxeo olímpico y se dedicó al boxeo para ganar dinero y ganó mucho dinero. Y lo primero que hizo fue cambiar el nombre. De Cassius Clay se cambió a Muhammad Ali porque él se cambió de religión, de la religión protestante, que era la obligatoria de los Estados Unidos, la religión preponderante de Estados Unidos, ¿verdad? Se cambió a una región, a la religión islámica, se hizo islámico. Y por esa razón adoptó el nombre del profeta Muhammad Ali. Son dos, el nombre del profeta Muhammad y Ali, un apellido árabe. Entonces él obligó a todo el mundo a decirle Muhammad Ali. Y se enojaba y se volvía furioso si alguien le decía Cassius Clay. Prácticamente nadie le podía decir en la cara a Cassius Clay nada. Entonces él cambió totalmente a Muhammad Ali. Otra cosa que hizo fue cambiar de esposa. Abandonó a su primera mujer, se divorció y se consiguió otra mujer. Cambió todo, pero una cosa no cambió, y los biógrafos lo señalan. El entrenador. Angelo Dundee fue su entrenador toda la vida. Él cambió todo. Cambió de estilo de boxeo. Cambió de promotor. Nombre, esposa, religión. Se cambió de casa cuando tuvo mucho dinero, ganaba millones de dólares. Ya no vivía pues en su pequeño departamento en un barrio apartado, sino que se fue a vivir, tuvo varias casas, es decir, mansiones, digamos así. Entonces, algo, el entrenador. Así como en la biografía de cada sujeto, siempre hay algunas cosas que no se cambian. En el interior sucede lo mismo. Elementos de la personalidad que no varían. ¿Sí? Entonces, hay elementos que cada individuo tiene particulares, ideográficos, y otros elementos que son comunes, nomotéticos. Por eso la relación ideográfica nomotética, vamos a ponerla aquí. El término ideográfico lo van a escuchar mucho en medicina. Versus están los nombres. ¿Sí ven lo que está escrito en rojo? A ver, Ivana Calderón, léame por favor en voz alta lo que está escrito en rojo para ver si se entiende. Ideográfico versus nomotético. Claro. Recuerden cómo se escribe idio de idiota. ¿Sí? De idiota, no, pero no viene de ahí la palabra idio. Sí, porque hay ideográfico. Ideográfico con E. Son los caracteres chinos o los caracteres de los antiguos egipcios que escribían ideogramas. Los caracteres chinos, la escritura china son de ideogramas. Antiguamente muchas culturas tenían esa escritura. Usted ve en los antiguos egipcios las paredes de sus construcciones son figuras, son ideogramas. Si ustedes ven la evolución del idioma chino, como una casa ponían un nombre casa.
son ideogramas. Pero es IDO con E. IDEO. No, aquí es IDIO. Ideográfico, características particulares de un sujeto que no las tiene otro. Y nomotético, características comunes. Un estudio nomotético permite, de hecho, hace comparaciones con todas las personas. Lo nomotético, se puede hacer comparaciones. Lo ideográfico no, porque es algo, son caracteres propios de la persona. Un diagnóstico nomotético, cuando utilizamos el 610 o el DSM-5. Eso es nomotético. Decir, por ejemplo, utilizando el 610, el señor tiene esquizofrenia, es algo nomotético, un nombre general. Lo mismo sucede en el resto de medicina. El señor tiene, por ejemplo, insuficiencia hepática. Es un nombre nomotético. Hay salas, puede haber salas, reunir todos los pacientes con insuficiencia hepática y tenerlos en una sala. O tuberculosis. Antiguamente no solamente que habían salas de hospitales, sino hospitales enteros de personas tuberculosas, porque no había ningún antibiótico ni ninguna medida eficaz. Entonces habían lo que se llamaban hospicios, muy lejos de las ciudades, en sitios elevados para que respiren bien, etcétera, etcétera. Tuberculosos. La tuberculosis es un término nomotético. Dentro de cada paciente hay variaciones individuales. ¿Sí? En realidad, el estudio ideográfico es el que prima sobre el estudio nomotético. Porque, como decía Hipócrates, no hay enfermedades. Lo que hay son enfermos. Enfermedades, hay enfermos. Esa es la valoración ideográfica. Claro que el aspecto nomotético nos ayuda a nosotros a hacer estudios. ¿Sí? Hablar de enfermedades en determinados grupos de poblaciones, hablamos de nomotético, pero cada persona es un mundo aparte. Eso está claro, ¿no? Dentro de lo ideográfico está la personalidad, algo que nos caracteriza, al igual que las huellas digitales, al igual que el mapa retiniano. Nadie tiene las mismas huellas digitales, nadie. En los 7.000 millones de habitantes tiene la misma huella digital, como tampoco tiene el mismo mapa retiniano, ni tampoco tiene la misma personalidad. Sin embargo, hay aspectos nomotéticos de la personalidad, caracteres o rasgos comunes. Eso está claro, ¿no? La personalidad es un factor importantísimo para explicarnos los procesos de salud y enfermedad. Existen personas que le dicen, usted tiene cáncer, resisten, tienen resiliencia, se adaptan al problema y vencen y se mantienen con pocos síntomas y siguen adelante, son trabajadores, siguen siendo personas independientes, productivas. En cambio, otros se hunden, inmediatamente se retiran del trabajo, no son productivos y la enfermedad los sucumbe. La personalidad es importantísimo y es lo único que nos explica esa diferenciación individual de reacción frente a una enfermedad y también lo que se llama resiliencia, ¿no? Entonces, todo esto es importante tomar en cuenta cuando hablamos de personalidad. Desde la antigua Roma ya se hablaba de persona, del término que viene, bueno, el término griego de person es la máscara. El rol que cada persona tiene en una obra de teatro. Bueno, en realidad Shakespeare lo dijo también, el mundo es un gran escenario donde cada cual tiene un papel. Eso lo dijo Shakespeare y es verdad.
y los romanos, Cicerón, famoso jurisconsulto romano, distinguió 4 acepciones en el término persona: la apariencia física, el rol social, el estatus de ese rol y un conjunto de cualidades. ¿Sí? De los cuales 2 son totalmente independientes y totalmente particulares: la apariencia y el conjunto de cualidades. El rol social es algo nomotético. El estatus también, ¿sí? Pero la apariencia y el conjunto de cualidades es totalmente individual. Existen muchas definiciones de personalidad, cualquier cantidad, pasan de 1200. El libro de Gordon Allport, La personalidad, lo vamos a escribir porque tremendo libro. Nosotros los psicólogos teníamos que aprenderlo de memoria ese libro. Así como les digo, Gordon Allport. Gordon el libro se llama así se llama el libro. Bueno, Gordon Allport ya falleció. Mientras él vivió, lo había reeditado varias veces para nuevas ediciones, pero se quedó más o menos por los años 70 y pico. Yo estudié psicología en el año 80, empecé a estudiar en el año 80, obviamente, en los años 80, digamos, y todavía se lo utilizaba. Era un libro, repito, mandatorio en la carrera de psicología. Actualmente ya no se lo utiliza. Ha quedado como un libro clásico del cual todavía se sigue haciendo citas. Del libro, como ustedes conocen, en la bibliografía existen, las citas bibliográficas tienen que ser de los últimos 5 años. Cuando ustedes vayan a hacer la tesis, les van a obligar. Y está bien, así debe ser. O sea, las citas tienen que ser actualizadas. Citas bibliográficas de 10 años ya no valen. Mínimo 5 años. Se exceptúan los libros clásicos. En psicología, citar a Freud, por ejemplo. Freud es un libro clásico, son libros clásicos. Entonces, Freud, pues, el principio del siglo XX, a fines del siglo XIX. Y lo mismo Gordon Allport, es un libro clásico. Entonces se permite citas clásicas. Entonces tenemos en la personalidad definiciones en conjunto, toman en cuenta todos los procesos, definiciones integrativas, agrupan lo biológico y lo social, definiciones totales, y las definiciones que tienen que ver con el ajuste del individuo. Tenemos ahí la clasificación cardiológica de la personalidad, que es muy utilizada en medicina. Personalidad tipo A, tipo B y tipo C. Personalidad tipo A, exigente, estricto, ambicioso. A ese le dan más infartos cardíacos. En cambio el B, tranquilo, pasivo. Entonces a ese no le dan casi infartos cardíacos. Entonces tenemos la clasificación que estoy hablando, es la clasificación de Friedman, de un cardiólogo. Clasificación muy utilizada en medicina, que se la sigue utilizando muchísimo en cardiología. Desde ahí nació y ahí se lo... Hubo un tiempo, todavía está muy elevada, la incidencia y prevalencia de infartos cardíacos y problemas cardiovasculares. Hipertensión, anginas de pecho, todavía siguen siendo elevadas, pero anteriormente, en los años 70 del siglo pasado, tuvo una relevancia extraordinaria en los Estados Unidos. En Estados Unidos, debido a la alimentación rica en grasas, la gente se moría en gran cantidad por infartos. Y todavía ahora. Y cada vez más jóvenes. Antes eran los infartos 40 años, 50 años, el obeso lleno de colesterol, que de repente por su estilo de vida sedentaria y sobre todo exigente, con lleno de estrés laboral, en plena reunión,
se caía muerto de un infarto. No era común, pero era frecuente eso. Y Estados Unidos adoptó una serie de medidas. Hubo un famoso estudio que todavía se lo sigue citando y se lo sigue habiendo, sigue a largo plazo, el famoso estudio Framingham. Framingham es una población del este de los Estados Unidos que se estudió a toda la población desde que nace hasta que muere. Todavía se lo sigue utilizando y todavía se sigue trabajando el estudio en Framingham, donde se obtuvo una serie de parámetros estadísticos y ese estudio fue financiado muy generosamente para precisamente prevenir las enfermedades cardiovasculares. Framingham. Entonces, los conceptos básicos que vamos a conversar aquí: rasgos, tipos, carácter, temperamento. Me gustaría que lean cada uno de ustedes para ampliar un poco cada uno de ellos. A ver, Braulio Orellana, léame lo que es rasgo o rasgos en plural. Ok, rasgos son patrones relativamente duraderos de conducta, pensar, actuar, sentir, que son relativamente consistentes en distintas situaciones. Justamente aquí hablamos patrones. El término patrón aquí significa algo que se repite. Ese es un patrón. Y a lo largo de toda la vida. El estilo de comportarse, ¿no? Ahí tenemos el famoso dicho, genio y figura hasta la sepultura. Genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Vamos a ver tipos, lo que se llama tipos de personalidad. A ver, Juan Fernando Arteaga. Tenga la bondad de leer. Listo. Tipos. Son categorías de personalidad generalmente caracterizados por diferencias físicas del individuo y que los hacen excluyentes. Cuando hablamos de la tipología, entramos a hablar de conceptos, vamos a ponerlo acá en el pizarrón. Déjeme que se asiente bien. La primera que hubo ya está bien asentado. Vamos a estudiar lo que se llama biotipología. Apunten bien que esto es tema de examen, además de que le van a tomar en semiología. Biotipología. Vamos a ponerlo de color rojo. Y deporte 24. Y aquí vamos. El primer autor que habló de biotipología fue un alemán, Ernest Kretschmer. Él habló de biotipo, los famosos biotipos. Fue también el que introdujo esta palabra de biotipos, que puede ser, es decir, son leptosomáticos, ígnico y atlético. Esos son
los biotipos de Kretschmer. Entonces tenemos Ernest Kretschmer. Vamos a ponerlo aquí, acá. Ernest Kretschmer, leptosomático, pícnico y atlético. Sheldon vino un americano. Actualmente se utiliza el de Sheldon, ya no se utiliza el de Kretschmer, que es Sheldon a ponerlo William Sheldon. William Sheldon, tenemos el equivalente ectomorfo endomorfo mesomorfo. Vamos a ver por acá. Tenemos otro. El mismo Sheldon hablaba de un equivalente al cerebro tónico viscerotónico ciclotónico. Tenemos ahí. Vamos a emparejar esto que quede emparejado, ¿no? Como ustedes ven, los biotipos son estos. Vamos a ponerlo. Ahí están los biotipos. Leptosomático. La característica del biotipo, desde el punto de vista físico, la apariencia física, es un individuo alto y delgado. El esqueleto es fino. Estamos hablando de leptosomático. El equivalente al ectomorfo de William Sheldon, cerebrotónico. La figura que mnemotécnicamente ustedes aplican aquí para que se acuerden es la figura del Quijote. El Quijote de la Mancha, descrito magistralmente por Cervantes al inicio de la novela, un hombre alto, delgado, desgarbado. Precisamente ustedes han visto la figura del Quijote en diferentes
incluso en caricaturas. Y seguramente ustedes habrán ido a Madrid, conocen Madrid, y han ido a la plaza de Cervantes, donde está la figura del Quijote, acompañada de Sancho Panza. El Quijote es un caballo flaco, rocinante, y el flaco también, desgarbado, totalmente flaco, ¿no? Ese es el leptosomático. Ectomorfo, según William Sheldon, o cerebrotónico. El pícnico, asimismo, Sancho Panza, gordo, panzón, por eso es viscerotónico, endomórfico, pícnico o endomorfo, según William Sheldon, que es la que se utiliza mucho ahora por la influencia anglosajona, endomorfo o viscerotónico, las vísceras grandes, ¿no? Tórax ancho en tonel y el panzón. Entonces, tenemos pícnico. Y atlético, desarrollado los músculos, ¿verdad? El ejemplo clásico, Arnold Schwarzenegger, en sus mejores épocas, por supuesto. Individuo que tiene desarrollada la masa muscular, ¿no? La configuración, eso es totalmente comprobado. Ustedes pueden darse cuenta, un individuo es loctosomático, pícnico y atlético. Cuando ustedes estudien semiología y hagan una approach general, estamos frente a un sujeto que aparenta la edad que dice tener, de biotipología leptosomática o pícnica o atlética, le ponen allí. Entonces, dentro de la semiología, el examen general, la inspección ocular general, nos da la idea de este biotipo, ¿no? Según Kretschmer, leptosomático, el Quijote, flaco, enjuto, el esqueleto fino, que el ángulo de Pi3, que es el ángulo de la parilla costal, es estrecha. En cambio, el pícnico, la parilla costal, el ángulo de la parilla costal es amplio, porque es un tórax en tonel, característico de Sancho Panza. La figura de Sancho Panza es el pícnico. Y el atlético, la del individuo Schwarzenegger cuando ganó Mr. Olympia y Mr. Universo. El hombre ganó no sé cuántos títulos en su época de juventud. Es el tremendo cuerpo que tenía, ¿no? Creo que no hay otro que ha ganado tantos títulos seguidos como este señor austriaco era. Sigue siendo, por supuesto. Y ahora pues ya está anciano. Entonces, no es solamente, entonces a la visión, inspección ocular general, semiología, tú le catalogas leptosomático, pícnico, atlético. ¿Sí? Además de que tiene esta característica física, también hay una predisposición a enfermedades. El leptosomático predispuesto más a la tuberculosis, a la úlcera y a la esquizofrenia. El pícnico a problemas cardiovasculares, diabetes y trastornos bipolares. El atlético a la epilepsia y a conductas explosivas y agresivas. ¿Sí? Los atléticos frecuentemente, no todos, hay variaciones obviamente individuales, excepciones, pero los atléticos están siempre relacionados con conducta violenta, abusiva. El típico muchacho atlético que crece más que los demás y es el abusivo del curso, el malo. ¿Sí? Hasta que viene otro grande por ahí, le saca la mugre al malo y sucede esas cosas ahí. Pero bueno, entonces no es solamente la biotipología, sino la predisposición a enfermedades. Son teorías, no es... Sí, obviamente, está comprobado que un individuo que tiene esquizofrenia y, por ejemplo, en vez de tener biotipo leptosomático, tiene un biotipo pícnico, tiene mejor pronóstico, no se deteriora.
Y a su vez, un individuo maníaco depresivo que tenga características leptosomáticas biotípicas es mejor pronóstico. Pero en cambio, si es maníaco depresivo o bipolar y es pícnico, tiene mayor gravedad de la enfermedad. Y a su vez, si es esquizofrénico y es leptosomático, mayor pronóstico de gravedad. Entonces está comprobado, ¿sí? Y si un epiléptico es atlético, mayor pronóstico de gravedad. Y ahí tenemos que hay de lo que se ha ido asentando a través de la evidencia empírica, esta relación entre la biotipología y la predisposición a las enfermedades, ¿no? Claro, por ejemplo, un individuo que tenga desarrolladas las vísceras, sea panzón por su propia naturaleza, gordo, el tórax en tonel, ancho, si le cae una diabetes va a ser más difícil sobrellevarla que un leptosomático, cuyo cuerpo no le pide mucha comida, es flaco. Entonces, la diabetes se la trata mejor en el leptosomático. Le puede dar diabetes a un leptosomático o un flaco, pero se tiene mayor facilidad de cuidado por su constitución, ¿verdad? Entonces tenemos ahí leptosomático pícnico atlético y William Sheldon, de acuerdo a la predominancia de los tres tejidos fundamentales embriológicos, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El ectodermo da lugar a la parte del cerebro, sistema nervioso, el endodermo, las vísceras, y el mesodermo, los músculos. El predominio del ectodermo da el leptosomático, predominio del endodermo, endomorfo, pícnico, y el predominio de los músculos, mesodermo, atlético. No sé si vieron, si se ve bien la diapositiva. Perdón, no es diapositiva, esta es la biotipología que forma parte de lo que se llama temperamento. Temperamento, algo heredado. Aquí nosotros no podemos cambiar. Esto es temperamento. Está dentro lo biológico, es biológico. El temperamento biológico está en relación con la biotipología, ¿no? El leptosomático es frío, calculador, el epínico es emocional y el atlético es colérico. Estamos hablando de rasgos comunes que se pueden manifestar más o menos dependiendo del sujeto. Hay unas cuestiones individuales que ya hemos aclarado el asunto, ¿no? Pero desde el punto de vista general, el leptosomático es frío, tranquilo, pasmado, flemático. Pícnico, en cambio, es emocional, hiperactivo, expresivo. En cambio, el atlético es colérico, explosivo. Esa característica es por el predominio del tejido ectodermo, endodermo, mesodermo. Eso está demostrado, ¿sí? Ningún ser viviente, sobre todo el ser humano, hay gente que nace con los tres tejidos proporcionalmente repartidos, sí hay, ¿sí? Pero el 90% de todos nosotros tenemos un poquito más en cambio, en el caso mío, endomórfico, otros son más ectomórficos y otros son mesomórficos, ¿sí? Atléticos, ¿sí? Las mujeres y varones, Por ejemplo, soy más endomórfico, por mucho que haga gimnasia y tome lo que quiera de estas cosas de estas sustancias que sirven para desarrollar el músculo, que algunos las toman por galones, porque las compran por galones. Todo eso, nunca me voy a parecer a Arnold Schwarzenegger en su mejor época, jamás. Bueno, anteriormente a Arnold Schwarzenegger había uno que se llamaba Johnny Weissmuller, que era de mi época en Santa Rosa, una población rural,
había un cine antiguo como Cinema Paradiso, más o menos, como esa película muy bonita italiana. Había un cine, en esa época el cine era lo único que había, ¿no? Y unas máquinas antiguas y llegaban las películas en blanco y negro de Tarzán. Las antiguas, las primeras películas de Tarzán que fueron protagonizadas por Johnny Weissmuller, campeón olímpico de natación, y tenía un cuerpo escultural, así como Arnold Schwarzenegger. Ese es Mesomorph. Y así también hubieron actrices atléticas, ¿sí? Jane, la compañera, era atlética, por ejemplo, y actrices que eran más atléticas, otras eran más letosomáticas, ¿sí? La gran Greta Garbo, un rostro extraordinario, unos ojos y la manera de hablar y expresarse una actriz protagónica, ¿no? La famosa Greta Garbo, ectomórfica. Y tenemos, por ejemplo, endomórficas también actrices. Entonces, la endomórfica apenas come un chocolate se engorda, porque es endomórfica. En cambio, la ectomórfica come un chocolate y no se engorda tanto. Y así sucesivamente, el biotipo nos marca, y nos marca de una manera biológica, y nosotros no escogemos, así nos críen como nos críen. La influencia de la crianza no tiene nada que ver, esto es algo biológico de nacimiento, el temperamento en relación con la biotipología. Ok, entonces continuamos con nuestras diapositivas por acá. La personalidad. Entonces acá abajo tenemos carácter y temperamento. Ya hemos hablado de los biotipos de personalidad, hemos hablado de rasgos, Gordon Allport, tipos, Kretschmer, Sheldon. Se lo sigue utilizando, ojo, ya lo van a ver en semiología. Carácter y temperamento, carácter, lo aprendido, la influencia del medio ambiente. Temperamento, la base biológica con la que nacemos en relación con el biotipo morfológico. Eso está claro, ¿no? Herencia, genotipo, fenotipo. El fenotipo es el genotipo más el medio ambiente. La expresión del genotipo adaptada al medio ambiente. Y tenemos los sistemas orgánicos fisiológicos en relación con la base biológica de la personalidad. Y por otro lado, el aprendizaje, los condicionamientos, los roles culturales que nos imponen. El rol de género es algo impuesto, ¿sí? La escala de valores y las pautas de crianza, el medio ambiente, la cultura, el país, la clase socioeconómica, el núcleo familiar, todo eso incide en la personalidad que se va formando desde que uno nace. El estudio de la personalidad como disciplina científica empezó en el siglo XX, es un estudio nuevo. Científicos de la talla de Gordon Allport, en su libro de personalidad, estableció ya que el objetivo de la psicología era la personalidad. Y realmente ese es el punto importante. Porque si nosotros transformamos la personalidad del individuo en sus hábitos para toda la vida, ese es el cambio que nosotros queremos. Por ejemplo, que deje de tomar alcohol para toda la vida y que ya no coma sustancias grasosas, frituras y alimentos con azúcar para toda la vida. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, definir la personalidad no es nada sencillo. Viene de prosopon, las caretas. Desde ahí viene del rol de la persona en el escenario del mundo. Eysenck en 1950 la definió como la suma total de los patrones de conducta actuales o potenciales de un organismo. También es una definición. Patrones de conductas adaptativos o desadaptativos. Ya vamos a ver
los patrones de conducta desadaptativos, los trastornos de personalidad desde el punto de vista de la psicopatología, que es lo que vamos a aprender principalmente eso. Entonces tenemos 1930, se toman en cuenta todas las definiciones. Ya 1930 marca el inicio del estudio de la personalidad, que empezó a principios del siglo. Antes no se hablaba de personalidad. Y obviamente las reacciones características de un individuo que son su estilo y su repetición. ¿Sí? Una persona que de vez en cuando se pone molesta, agresiva, rara vez, eso no es un patrón de personalidad. En cambio, si una persona, por lo general, su costumbre, y frecuentemente reacciona de esta manera, entonces nosotros decimos trastorno de personalidad borderline. Así, tiene que ser un patrón de conducta desadaptativo que viene de la infancia, adolescencia y que se mantiene a lo largo del tiempo. Los tipos de personalidad, la primera clasificación fue de Hipócrates: sanguíneo, flemático, colérico y apático. El sanguíneo, el exaltado, el emotivo; el flemático, en cambio, lo contrario, totalmente sereno, inmutable, tranquilo; el colérico, el explosivo y el agresivo, ¿no? Y el apático, que no le llama la atención nada, ni tiene ganas de hacer nada, es el apático. Entonces tenemos sanguíneo, flemático, colérico y apático. Preguntas que yo puedo hacer. La primera clasificación: Hipócrates empezó con la clasificación que fue mejorada, por así decirlo, por Galeno, que se estableció en Roma, y él escribió muchísimo. Nos dicen que no llegamos ni de las obras que él escribió, un 20% nada más. Como muchos autores antiguos se perdieron sus obras. Galeno de Pérgamo. Y los tipos de personalidad: existen teorías psicodinámicas de Freud, Carlos Gustavo Jung, la división del aparato psíquico de Freud: yo, superyo y el ello, o id, principio de placer, impulsos y deseos; el superyo, el guardián moral, y el ello, el yo, perdón, es el que nos relaciona con la parte de la realidad. Ahí tenemos la angustia, hablaba Freud, no les voy a molestar mucho con esto, de las teorías pansexualistas freudianas. Después vino Jung. De esto se puede rescatar extroambivertidos, extrovertido, ambivertido e introvertido. Extrovertido, individuo que muestra todo, habla de sus cosas. Introvertido, no habla con nadie, se guarda todo. Ambivertido es mixto, extro y introvertido. También divide en individuos racionales e irracionales. Deciden por impulso sin pensar mucho. Racional, en cambio, se pone a pensar. Los rasgos son patrones de comportamiento que son reales, mensurables, siempre se mantienen en forma antagónica: dos rasgos positivos, rasgos negativos, son bipolares, universales, organizados. Estos son rasgos. Lo que en personalidad es rasgo, en enfermedad es síntoma. Rasgo es un concepto psicológico de un grupo de conductas o de patrones de conductas que se producen de forma individual o común. Alport hablaba de rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Medibles, bipolares, unipolares, universales. Rasgos cardinales: personalidad total del individuo. Rasgos centrales: tendencias características de cada individuo. Y rasgos secundarios:
que las personas muestran en algún momento o en alguna situación. Bien, nosotros vamos a hablar ahora de los trastornos de la personalidad. Para eso, vamos a ver si puedo subir aquí. Vamos a ver por aquí. Wait a minute, vamos a hacer un trabajito. Bien, vamos a... A ver, veamos. Aquí está. A ver, pregunto, si ven si pueden ver el cuestionario. Ok, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, saquen un papel y lápiz, un papel y una pluma, y vayan anotando por número. No es necesario que pongan la pregunta, sino que pongan el número 1 y ponen B o F, verdadero o falso. La primera pregunta, normalmente me divierto y disfruto de la vida, pongan verdadero, o si no es verdad, pongan F, falso. Entonces van poniendo 1B o 1F, lo mismo el 2. Así nomás pongan y vayan avanzando a todas las preguntas, ¿no? A ver, empecemos con estas. No sé si se entiende bien. A ver, 100%. Más. Ya no tiene más. Correcto. Sí se puede leer, ¿no? Sí pueden leer, ¿no? Ok, ya, rápido. Tomen un papel o un cuaderno y una pluma y vayan respondiendo. Ya, sí se entiende, ¿no? ¿Me entendieron? Ok, ya, rápido. 5 minutos, terminamos esta página y vamos a la siguiente, rápido. Son 15 preguntas, respondan en 5 minutos, ya.
Ok, esperemos un par de minutos para que los demás terminen. Algunos terminan rápido, otros menos rápido. Ok, cambiamos a la siguiente página. ¿Ya terminaron todos? Ok, vamos a la siguiente página. Ahí. Ok. Número y la B o la F, la que ustedes quieran. Puede ser B o F. En cada número ponen la B o la F. No ponen las dos, sino una B o una F, nada más. Ok, cambio de hoja. Avanzamos. Ya, me avisan, me avisan, me avisan. Ok, me avisan.
¿Ok? Cambiamos de hoja. Cambiamos de hoja. Avanzamos.
¿Ok? Ya cambio de hoja. ¿Me avisan? Ok, ok. Ok, perfecto. Cambiamos hoja. Cambiamos todos. Bueno, nos vamos hasta las 54. Ya. Ahí está. Hasta las 59, ahí terminamos. ¿Ok? ¿Terminamos? Ya está todo terminado, ¿no? Perfecto, entonces vamos a la siguiente. Háganme una lista exactamente como está ahí. Paranoide, esquizoide, solamente pongan paranoide, no pongan en la clave, después en psiquiatría veremos la clave. Paranoide, esquizoide, disocial, impulsivo, límite, histriónico, anancástico, ansioso, dependiente. Así, en ese orden, en columna, paranoide, esquizoide, disocial, ¿ok? Entonces, ya, pongan la lista. Paranoide, esquizoide, disocial, impulsivo, límite, histriónico, anancástico, ansioso, dependiente. En columna, tal como está ahí. No pongan a la izquierda el F60, nada de esas cosas. Olvídense. Ya. Ok. Entonces,
Vayan a paranoide, la fila de paranoide, pongan, si el 2, si la pregunta 2 es verdadera, pongan una línea, así. Le explico. Como cuando ustedes están contando, aquí no hay cómo poner una... A ver. Van poniendo... Permítame salir de aquí e ir al pizarrón en blanco. A ver. Borremos esto que ya no nos sirve. Ay, ay, ay. A ver, esto de aquí. Ya. Entonces, ¿cómo van contando ustedes? Como usualmente hacemos nosotros. A ver, si la 2 es verdadera, le ponemos una línea así. Nada más. Si la 14 salió falsa, le ponemos otra línea así. Por cada acierto van poniendo líneas así, así y así. 5 puntos. Y van sumando de esa manera. Y la suma se hace fácil, ¿no? Sí me hago entender, ¿no? Esto se hace para hacer de 5 en 5. ¿Sí? Pueden tener 2, pueden tener 3, ¿no? Pueden tener más, pueden tener 10, etcétera, etcétera. Ok, ya entendieron, ¿no? Perfecto, volvamos nuevamente a compartir la aplicación de pantalla. Ok, ya. Entonces, si la 2 salió verdadera, una raya. Si la 14 salió falsa, otra raya. Si la 22 salió verdadera, otra raya. Y así van sumando. Si la 22 salió falsa, ya no le pongan ninguna. No vayan sumando, ¿ok? Ya, hagan eso. Ahí se dan cuenta que la 2 sin la F es verdadera. La 14, F falsa. La 22 es verdadera. Si ustedes pusieron verdadera 22, pónganla, hagan una línea. Si no, si salió falsa 22, no le pongan ninguna línea. Y así van sumando todo. ¿Cuánto les sale en total? Háganlo, por favor. No vayan a decir el resultado porque es totalmente íntimo, confidencial. Y ustedes pueden ver la tendencia de rasgos que tienen. Después van a consultar qué significa la personalidad que mayor puntuación ha tenido y ahí tienen su personalidad. Ahí está mejor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Es todo fácil, ¿verdad?
¿Terminaron? Bueno, ahí pueden ustedes ver qué personalidad, no necesariamente completo todo, pero ustedes ven qué personalidad más, qué rasgos de personalidad están con mayor prevalencia que otros, ¿no? En la próxima clase hablaremos de cada uno de estos trastornos de personalidad. Todos tenemos rasgos de personalidad, de trastornos de personalidad, rasgos, ¿ok? Eso es normal. Ok. Preguntas, todo está claro, ¿no? Bueno, nos quedamos ahí entonces. En la próxima clase hablamos de los trastornos de personalidad y hablaremos de psicopatología. Ok, gracias. Nos vemos. Chaito. Pasen bien.